Pues bien, hemos llegado al final. El último esfuerzo en este breve retiro, pero que si lo habéis llevado bien, ha sido intenso. En meditaciones, en oraciones, en canto, en liturgia y en oración personal sobre todo. Como el oficio divino, al final hacemos un saludo a la Virgen. Y por tanto, hablaremos algo de Nuestra Señora, de nuestra Madre. Como diría un predicador mucho más experimentado que este pobre predicador, cuando hablamos de la Virgen, se nos llena la boca de miel. Porque hablamos de nuestra Madre. Cuando hablamos de nuestra Madre de aquí en la tierra, pese a que tenga mil miserias, es nuestra Madre y todos pensamos en ella con dulzura. Cuanto más hemos de tener esa dulzura en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, cuando pensamos en la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy la miraremos como mediadora de todas las gracias. Algunos ilusos pretenden alcanzar la unión con Dios sin recurrir constantemente a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y como vimos esta mañana, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, es mediador. Y por tanto no podemos ir al Padre si no pasamos por el Hijo. Pero otro error sería querer llegar a nuestro Señor Jesucristo sin pasar por la Virgen, sin pasar por María. A quien la Iglesia llama mediadora de todas las gracias. Para tener, y esa es la tesis de esta breve charla, una verdadera intimidad con el Señor, tenemos que también tener una verdadera intimidad con la Santísima Virgen. Vimos esta mañana, si recuerdan, en qué consiste el oficio del mediador, que es acercar y unir a aquellos entre quienes, ¿no es cierto?, se ejerce ese oficio de mediación. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Y ese título de mediador, propiamente dicho, solo corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Leemos solo una de las citas para tenerlas aquí en la cabeza. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hecho hombre. Cristo en cuanto hombre, la humanidad de Cristo, que se ha entregado, esta traducción es muy fuerte, dice, en rehén por todos. Solo nuestro Señor Jesucristo es perfecto mediador entre Dios y los hombres. Y dijimos, solo para recordar, que en cuanto hombre, ¿por qué está entre estos dos polos, Dios y hombre? Y nuestro Señor Jesucristo es inferior a Dios en cuanto hombre, por esa naturaleza, hombre es inferior a Dios, pero es superior a nosotros, los hombres, por la dignidad de su gracia. Y nuestro Señor Jesucristo ejerce una doble mediación. Una mediación descendente y una mediación ascendente. Descendente porque trae a los hombres la luz y la gracia. Y ascendente porque ofrece a Dios en favor de los hombres el culto y la reparación de vida. Ese culto y esa reparación de vida se realizó en el patíbulo de la cruz. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo realizó
el acto supremo de liturgia, pues rindió culto a Dios y reparando los pecados debidos, todos los pecados, el pecado original y todos los pecados de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, único mediador. Sin embargo, se admite hablar de mediadores secundarios. Y la Santísima Virgen María fue elegida por el Señor no como ministra, no como sacerdotisa, sino para ser asociada de una manera especialísima e íntima a la redención. De otra manera, de una manera más íntima, más especial. Y de esa manera la Virgen María también es intermediaria entre Dios y los hombres, porque también se encuentra de cierta manera en medio de Dios y de los hombres. Obviamente la Virgen María es inferior a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero la Virgen María se encuentra por encima de todos los hombres en razón de una cosa, que la hace merecedora de todos los privilegios. Madre de Dios. Su maternidad divina. Que un comentador de Santo Tomás, que se llama Cayetano, decía que por esto, por ser madre de Dios, y esto lo dice literal, por eso leo lo que pone, la coloca en las fronteras de la divinidad. Son palabras muy fuertes. La coloca en las fronteras de la divinidad. Su maternidad divina. Antes de continuar como mediadora, solo este misterio, la maternidad divina, como dije recién, es la que le hace merecedora de todos los privilegios. Un privilegio, sobre todo dos, que son los últimos dogmas de la Virgen. Como breve paréntesis que también puede servir para ahora o después para su meditación. Porque todos esos dos grandes privilegios de la Virgen, su concepción inmaculada y su asunción al cielo en cuerpo y alma, no son sino por haber sido madre de Dios. Por eso esa fiesta que a veces pasa tan desapercibida es importantísima. Claro, a nuestros ojos y a nuestra inteligencia nos espanta en el buen sentido de la palabra que la Virgen María haya sido la única concebida sin pecado original. Nos espanta saber, en el buen sentido, insisto, saber que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma, que nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo glorioso, se encuentra a la derecha de Dios Padre, pero que la Virgen María, criatura, también se encuentra en cuerpo y alma en el cielo, por el dogma de la Asunción de la Virgen. Pero tanto esa Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre, como la Asunción que celebramos el 15 de agosto, no son sino por una causa, porque ella fue y es Madre de Dios. Si no, ella no hubiese sido concebida sin pecado original. Puesto que si iba ella a concebir al Hijo de Dios, requeríase que fuese alguien purísimo, purísima, concebida sin pecado alguno, sin pecado original. Y como ella fue madre de Dios, el Señor la privó de esa muerte con la descomposición del cuerpo, etcétera, etcétera, y se la llevó en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque es madre de Dios. Lo cual la hace, como dice Cayetano, encontrarse
en las fronteras de la divinidad. Pues bien, sigamos con lo que estábamos viendo, eso fue solo un paréntesis. Conviene a María el título de mediadora por dos razones principales. Primero, por haber cooperado por la satisfacción y méritos al sacrificio de la cruz. Y ahí vemos una mediación ascendente. Haber cooperado por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz. Y la segunda razón es que ella no cesa de interceder en nuestro favor y obtener y distribuirnos las gracias que recibimos del cielo. Mediación descendente. Vamos a la primera. Por su cooperación al sacrificio de la cruz. Leemos en la Sagrada Escritura que durante toda su vida, hasta el consumatum est de nuestro Señor Jesucristo, cooperó ella al sacrificio de su Hijo. Primero, con el libre consentimiento que dio al ángel Gabriel el día de la Anunciación. El libre consentimiento que dio el día de la Anunciación era necesario para que el misterio de la Encarnación fuera una realidad. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma, como si Dios hubiera esperado el consentimiento de la humanidad por la voz de María. Por aquel libre fiat, la Virgen ya cooperó al sacrificio de la cruz, pues que así nos dio el sacerdote y la víctima. San Bernardo tiene una meditación muy bonita respecto a la Anunciación. Y si la pueden leer, no me acuerdo la cita específica, pero de seguro se encuentra en internet fácilmente. En una meditación sobre la Anunciación, y dice que cuando el ángel Gabriel le preguntó a la Virgen María si ella quería ser la madre de Dios, en el momento entre la pregunta y la respuesta del fiat, que debe haber sido 2 segundos, toda la creación entró en suspenso esperando la respuesta de la Virgen. Porque de esa respuesta iba a surgir el sí o el no, si nos daba el sacerdote y nos daba la víctima, que iba a reparar todos los pecados. Y no solo los que estábamos aquí, o los que estaban en ese tiempo en la tierra, sino también, imagínense, todos los justos que estaban en el limbo, esperando al Redentor para poder salir y poder entrar al cielo, que dependía de esa respuesta de la Virgen. Toda la creación entró en un suspenso de 2 segundos, pero esperando la respuesta de la Virgen María, que fue un sí, fiat, hágase. Y ya comenzó ella a cooperar de esa manera al sacrificio de la cruz, pues nos dio al sacerdote y a la víctima. También cooperó la Virgen María al ofrecer su Hijo en el templo, que lo ofreció como una hostia purísima, cuando el viejo Simeón, ilustrado por luz profética, veía en este pequeño niño la salud dispuesta por Dios para todos los pueblos, la luz de la revelación para los gentiles y la gloria de Israel. La Santísima Virgen ofrendó su Hijo y comenzó con ello a sufrir dolorosamente con él, cuando escuchó al anciano decirle que ese niño sería un signo expuesto a la contradicción y que una espada traspasaría el alma de la Virgen, de su madre. Ya comenzó ahí también la Virgen María a cooperar al sacrificio de la cruz, pues ella lo ofreció casi como un sacerdote. Pero sobre todo, su cooperación
fue al pie de la cruz, donde la Virgen María cooperó al unirse a su Hijo Jesucristo en satisfacción y en los méritos. María ofreció a su Hijo de la misma forma que el Hijo se ofreció al Padre. Nuestro Señor Jesucristo renunció a su derecho a la vida y se ofrendó entero por nuestra propia salvación. Y Benedicto XV dice esto también, haciendo una analogía, un paralelo con eso, que nuestro Señor Jesucristo renunció a su derecho a la vida. La Virgen María renunció a sus derechos de madre, de mantener a su Hijo en vida, de mantener a su Hijo sano y salvo. Renuncia a sus derechos de madre por la salvación de todos nosotros, de todos los hombres. De esa manera, y por tanto, la Virgen cooperó al sacrificio de la cruz, a guisa de satisfacción o reparación ofrendada a Dios por nosotros, con gran dolor. Por eso es que también celebramos, ¿no?, la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Ofrendó la vida de su Hijo, que para ella, evidentemente, como todas las madres, era más precioso que su propia vida. Allí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo satisfizo por nosotros en estricta justicia. Como saben o han escuchado, el pecado original, yo les he dicho ya y repito las cosas, no sé, que el pecado original, como era un pecado, una ofensa hecha directamente a Dios, un pecado de soberbia, de desobediencia directo a Dios, y como los pecados, ofensas en general, se miran dependiendo a quién se ofende, esa ofensa es infinita, ese pecado original de nuestros primeros padres. Y por tanto, para poder satisfacer, reparar ese pecado infinito, se requería una satisfacción, una reparación infinita. ¿Y quién hace cosas infinitas? Solo Dios. Nuestros actos siempre serán limitados, siempre serán finitos. Y por tanto, para reparar ese pecado original, se requería el acto de un Dios. Y es por eso que nuestro Señor, el Verbo, se hizo carne, y como lo sabemos también, solo un acto de Jesucristo, un acto del Verbo encarnado, hubiese sido suficiente. Una lágrima del Señor, una genuflexión del niño Jesús, hubiese sido suficiente para reparar ese pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Sin embargo, por amor infinito, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, con esa muerte tan dolorosa, tan vergonzosa, tan afrentosa. Y con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Con todo esto, que Él satisfizo esa deuda que la humanidad tenía con Dios en estricta justicia. Quizá es un poco cuadrado verlo así, pero los padres de la Iglesia lo miran así. Se tenía una deuda con Dios Padre, el único que podía pagar fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo pagó en estricta justicia. Pero la Santísima Virgen María satisfizo en unión con su Hijo, pero en una satisfacción que no es fundada en la justicia, porque la Virgen María, pese a todo lo que es, no es Dios. Y por tanto sus actos no son infinitos y ella por sí sola no podía pagar la deuda. Sino que ella lo hizo, como lo venimos diciendo ya, en unión con su Hijo, en un mérito, como vimos el mérito, ya saben lo que es, de conveniencia, dicen los teólogos, de conveniencia.
nuestro Señor Jesucristo, dicen los teólogos, nos mereció justicia, en estricta justicia, que es un mérito, dicen ellos, solo para que, si leen por ahí los términos, nos mereció de condigno, ¿qué quiere decir? En estricta justicia. En cambio, la Virgen María nos mereció de congrua. Son términos un poco complicados, pero por si lo leen alguna vez, saben lo que es. Un mérito de congrua, un mérito de conveniencia, un mérito de asociación a ese mérito en justicia que realizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde se saca esto? Como les dije también en la mañana, nuestra fe tiene dos fuentes de la revelación, la tradición y la Sagrada Escritura. Y una, y más importante, y primera en el tiempo, es la tradición. Y vemos que tanto la tradición occidental o latina y la tradición oriental o griega, mejor dicho, a la Virgen María la han llamado Nueva Eva. Madre, por tanto, de todos los hombres. No vamos a, evidentemente, Eva fue madre de todos los hombres en el pecado, en cambio la Virgen, madre de todos los hombres en la redención. En asociarse, no al Adán que nos trajo el pecado, sino a Jesucristo que nos mereció pagar esa deuda que teníamos con Dios. ¿Dónde está esto? Lo voy a leer para no equivocarme. Madre de todos los hombres. ¿Qué lo dice? San Efrén, San Germán de Constantinopla, San Bernardo de Siena, San Justino, San Ireneo, Tertuliano y muchos otros más que mencionan aquí, que en sus escritos ya de los primeros padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son aquellos que sucedieron a los apóstoles. Esos son los padres de la Iglesia. Y mientras más nos acercamos en el tiempo, más nos acercamos a la fuente, y ellos recibieron la fe de los apóstoles, de quienes fueron los testigos oculares de Cristo, de quienes escucharon al Señor sus enseñanzas. Esos son los padres. Y si los padres llaman a la Virgen Nueva Eva, no será por alguna banalidad. Madre de todos los hombres, aquella que nos dio la vida espiritual, no como causa principal, porque solamente Dios, como vimos esta mañana también, es quien nos da esa vida espiritual, que es la gracia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Pero ella sí también nos da esa vida espiritual por haberse asociado a nuestro Señor Jesucristo, es decir, con un mérito de conveniencia, un mérito de congrua, moralmente si quieren. Y también lo vemos en la Sagrada Escritura, para aquellos que quieren un argumento no solo de tradición, en la Sagrada Escritura. La vemos a la Virgen María como mediadora. Que se toma justamente esta parte del Evangelio en la misa de la Santísima Virgen Mediadora. El Salvador estaba a punto de expirar y, se abre comillas, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó por tal. Insúa. Eso al final vamos a meditar qué significa insúa. En sus cosas. En este lugar San Juan designa espiritualmente a todos los hombres rescatados por el sacrificio de la cruz. Dios y su Cristo, es decir, el Señor, hablan no solo mediante las palabras que emplean, sino a través de los sucesos y personas que le están sujetos, y por ellos dan a entender lo que les place dentro de los planes de la providencia. Al tiempo de morir, al dirigirse Jesús a María y a Juan, vio en este último, a San Juan, la personificación
de todos aquellos por quienes derramaba su sangre. Ahí tienes a tu hijo. Somos hijos de la Virgen María. La nueva Eva, la nueva madre de todos los hombres. En primer lugar, entonces, esa mediación ascendente. Pero ahora tenemos que ver el segundo argumento, que es la de mediación descendente, que no cesa de interceder en nuestro favor y obtener y distribuirnos las gracias que recibimos del cielo. Nos obtiene y distribuye todas las gracias. Dijimos que María es la nueva Eva, madre de todos los hombres. Ella, como madre, se interesa por nuestra salvación. Como madre, ruega por sus hijos. Como madre, nos consigue las gracias que necesitamos. Saben también que un lugar teológico, es decir, un lugar donde podemos encontrar la revelación, también es algo secundario. Las principales son la Sagrada Escritura y la tradición, como les dije, pero también otro lugar donde se puede encontrar la revelación, porque ha sido tomada justamente de la tradición o de la Escritura, es en la liturgia, los textos antiguos litúrgicos. Y uno de los himnos más antiguos y más bonitos que se rezan en los oficios de la Virgen es el Ave Maristela, que todos conocen. En la traducción, no les voy a leer la parte latina, pero en una de las estrofas dice lo siguiente. Rompe al reo sus cadenas, refiriéndose a la Virgen. Rompe al reo sus cadenas, concede a los ciegos ver, aleja el mal de nosotros y nos alcanza todo bien. El Ave Maristela, que rezamos en los oficios de la Virgen María. Habría que buscar quién fue el autor. Seguro fue un padre de la Iglesia, un doctor de la Iglesia, de los primeros siglos, de la Edad Media. Habría que ver cuáles. Rompe al reo sus cadenas. Evidentemente, ¿a qué se está refiriendo con el reo y sus cadenas? Está refiriendo a la muerte espiritual. Concede a los ciegos ver, aleja el mal de nosotros y nos alcanza todo bien. Todo bien. Y el magisterio de la Iglesia, magisterio reciente, la Iglesia tiene 2000 años, reciente, del Papa León XIII, en su encíclica sobre el Rosario dice: por expresa voluntad de Dios, ningún bien nos es concedido si no es por María. En su encíclica que se llama, si lo quieren ver, Octobrimense, ¿no? Sobre el mes de octubre del año 1891. Por expresa voluntad de Dios, ningún bien nos es concedido si no es por María. Y como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, así, generalmente, nadie puede llegar a Jesús sino por María. Palabras del Papa León XIII. Y la Iglesia, en su oración, pide a la Santísima Virgen María cosas materiales y cosas espirituales, sobre todo. Y por sobre todo la perseverancia final. Que vimos ayer, creo, cuando hablamos del Rosario, que cuando pedimos a la Virgen María, nunc et in hora mortis nostre, ahora y en la hora de nuestra muerte, le estamos pidiendo esa gracia espiritual que solo conseguimos con la oración, ni con el mérito y tampoco con los sacramentos, con la oración. Solo podemos conseguir esa gracia si la pedimos. Y le estamos pidiendo la perseverancia final, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la Virgen María es a quien ruegan las vírgenes para guardar su virginidad. Es a quien ruegan los apóstoles para seguir su vida apostólica. Es a quien
Los mártires ruegan la fe para ser invictos. Ruegan a la Virgen para ser invictos en la fe y no sucumbir ante la tentación. Y nosotros tenemos las letanías lauretanas, en que a la Virgen le llamamos salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los apóstoles, por quien dirige su apostolado, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, por quienes guardan, a quien les ayuda a guardar su virginidad, a quien les ayuda a confesar la fe, y a los mártires, a quien les ayuda en esa gracia especial que deben tener los mártires para no sucumbir y dar su vida por la fe, dar su vida por Cristo. Su mano, la mano de la Virgen, es la dispensadora de toda suerte de gracias, y se puede decir incluso en cierto sentido, la gracia de los sacramentos, porque ella nos la ha merecido en unión con su Hijo en el Calvario. Y también ella nos dispone con su oración a recibir convenientemente esos sacramentos y, ¿por qué no?, en algún momento de la historia, yo creo que más de alguna vez, ella envió a algún sacerdote en el momento debido para poder dar los sacramentos necesarios que sin esa mediación no hubiesen sido podido ser dados. La Virgen María, como dijimos, en virtud del dogma de la Asunción, se encuentra en cuerpo y alma en el cielo. ¿Qué estará haciendo? Rogar por nosotros. Pero no es solo ella que en general nos da esa gracia, sino que también ella nos da cada gracia en particular. O sea, no nos da, nos obtiene por su mediación. Cada gracia en particular. Hablamos de que cuando rezamos ahora y en la hora de nuestra muerte, vimos lo que significaba en la hora de nuestra muerte, la perseverancia final. Pero cuando decimos nunc, es decir, ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo? La gracia actual necesaria para el momento que estamos viviendo ahora. Ahora. La gracia presente, la gracia actual que necesitamos ahora. Y como sabemos el viejo adagio que todos deben conocer también, lex orandi, lex credendi, la ley de la oración es la ley de nuestra fe, de lo que creemos. Y si rezamos a la Virgen todos los días, danos ahora la gracia necesaria, es porque estamos diciendo que creemos que la Virgen es la que nos da la gracia. No quiero porque en la teología hay que ser muy preciso. No es que ella nos dé la gracia, pero ella es la mediadora. Después, como vamos a ver, que los santos dicen que es el acueducto de las gracias. Y si lo pedimos así, desde tiempos, no sé de qué momento esa oración vendrá de la Iglesia, ahora y en la hora de nuestra muerte, es porque la Iglesia tiene fe de que la Virgen María es la que nos da la que nos conduce las gracias. Ya vamos terminando. La Sagrada Escritura, por ella nuestro Señor Jesucristo santificó al precursor, es decir, a San Juan Bautista, en la visitación. Por ella nuestro Señor Jesucristo confirmó la fe de los discípulos en Caná. Ella fue, ese evangelio es típico de la Virgen, ¿no? Que ella le dice, hagan lo que Él les diga. Pero ella fue la que fue y medió y hizo todo para que el Señor hiciera el milagro. Por ella fortaleció la fe de San Juan en el Calvario. Hijo, es tu madre. Madre, ella ahí también a tu hijo. Por ella el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés. Y con cuánta más razón, después de la Asunción, desde su gloria, ella es distribuidora de todas las gracias.
ella que es madre, y las madres conocen las necesidades de sus hijos, y más aún que ella ejerce un poder omnímodo sobre el corazón de su hijo. Por eso algunos teólogos hablan de una expresión que puede ser incluso osada, pero que es muy bonita, que la Virgen María tiene una omnipotencia suplicante. Y hablan de que la Virgen María es acueducto de las gracias. Creo que ese fue San Bernardo. No estoy seguro, pero creo que sí. Y otros también dicen que la Virgen María es el cuello del cuerpo místico, porque su cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros, y alguien tiene que unir esa cabeza con el resto del cuerpo, y es la Virgen María, que une la cabeza con sus miembros. Y para terminar, hago esta breve meditación. Cuando el Señor le entrega la Virgen María a San Juan para que sea su madre y él su hijo, dice la Sagrada Escritura en la traducción que pone que efectivamente San Juan lo recibió en su casa. Eso dice la traducción castellana, la traducción en lengua vernácula. En cambio, el latín usa una expresión que es mucho más elocuente y dice in sua. Claro, puede significar su casa, pero in sua quiere decir en todas sus cosas. La recibió para sí en su vida. Es decir, en la intimidad de su vida, de sus cosas. Y es ahí que volvemos, por tanto, a que nosotros debemos, como hijos de María, que hemos sido representados en el Calvario por San Juan, el discípulo a quien, dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo amaba, dice la tradición, el discípulo predilecto, que entre paréntesis, dice los padres que es porque él era un discípulo virgen y por tanto, por esa era la razón de que nuestro Señor Jesucristo le tenía especial predilección. Pero bueno, él es el que nos representaba en el patíbulo de la cruz. Y nosotros también, como San Juan, debemos recibir a la Virgen insua en nuestras cosas, en todas nuestras cosas, en toda nuestra vida. Tener intimidad con ella. Las mujeres, tenerla por modelo, de esposa, de madre, de hija también. Los hombres, tirarle piropos a la Virgen María, la más bella. Si entramos en intimidad con la Santísima Virgen María, entraremos en intimidad con Cristo. Nadie llega al Padre sino por Cristo, y como dijo León XIII, nadie, por regla generalísima, salvo que Dios le dé especiales gracias, ¿no? Por regla generalísima, llega a Jesucristo sino por María. Y si nuestra meta en la vida es nuestra santificación, que no es sino nuestra cristificación, y la cristificación que es la intimidad con Cristo, no la alcanzaremos sino que con una intimidad con la Virgen, llevarla a todas las cosas de nuestra vida, las más importantes, pero también aquellas que hacemos y que llevamos en nuestra vida ordinaria y nuestra vida diaria.